はい、そうですね。電話をかけてもいいですか？¿Cómo vamos a responder? Déjenme, les voy escribiendo en el chat el ejercicio. Yoru, ok. ¿Cómo vamos a tener la respuesta? ¿Qué quieren decir? ¿No o sí? Y des yo. はい。いいですよ。そうです。はい。Ya tenemos la 1. Vamos con la segunda. Pen o kariru. Ben o karite mo ii desu ka? Exacto. Pen o karite mo ii desu ka? Hai. ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta? Dozo. Hai. Dozo. Exacto. Aquí cae muy bien el dozo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿puedo pedir prestado tu lapicero? Y adelante. Hai. Samban. Número 3. Tenemos Mado o Akeru. Al contrario de Shimeru, Akeru es abrir. No, déjenme que se los escribo también en chat. Akeru es abrir. Y repito, Shimeru va a ser cerrar. Entonces aquí estamos pidiendo permiso para... ¿Tenemos que pedir permiso para qué cosa? Abrir la Abrir. ventana. Para abrir la ventana. Entonces, Sería Mado o akete mo ii desu ka? そうですね。はい。窓を開けてもいいですか？はい。¿Y cómo vamos a responder? Sumimasen, chotto. Ok. すみません。ちょっと、puntos suspensivos. はい。4番。Número 4. テレビをつける。テレビをつける。¿Alguien recuerda que era tsukeru? Prender. Encender, no prender. Un artefacto. Entonces, terebi o tsukeru, ¿no? Hay que pedir permiso para prender la tele. ¿Cómo queda? Sería terebi o tsukete mo ii desu ka? Terebi o tsukete mo ii desu ka? Hai. ¿Cómo respondemos? Hai. Tsukete mo ii desu yo.
Ujú. Soですね。はい。5番, número 5. Aquí dice, ¿no?, que hay que poner el nombre del compañero, seguido de san, seguido de no denwa o tsukau. ¿Qué cosa es denwa no tsukau? Denwa o tsukau, perdón. El día de ayer vimos el verbo tsukau. ¿Qué cosa era? Usar. Usar, así es. Entonces, denwa es teléfono, ¿no? Entonces, lo que aquí está pidiendo el ejercicio es que rellenemos aquí la parte con el nombre de un compañero para preguntar si podemos utilizar su teléfono. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar? ¿Qué vamos a decir? Inventemos un nombre. Cualquier nombre, minasan, ¿eh? Cualquiera. Puede ser el mío, ¿eh? Utilicemos el mío. A ver, ¿cómo quedaría la frase? Brenda-san, dozo. はい。グスタボさんの電話を使ってもいいですか？ Ujú. ¿Cómo vamos a responder? Voy a responder y desde yo. Ay, preocupan. Aquí lo mismo, ¿no? Hay que utilizar el nombre de alguien, pero para preguntar si podemos ir a su habitación. Porque dice espacio san no heya, habitación, ni iku, ¿no? El verbo ir. Entonces, aquí, ¿cómo podría quedar? Sería Gosutao-san no heia ni ite mo ii desu ka? ¿Sabes? Gustavo-san no heya ni. Heya ni ite mo ii desu ka? ¿Está bien si voy a tu habitación, Gustavo-san? Vamos a responder. Sumimasen, chotto. はい。いいですか、皆さん。質問がありますか？ Tengo una pregunta ahí, Ujú. profesor. ¿Esa frase no se puede como malinterpretar? Mm, la pregunta, Ajá. O sea, en un doble sentido. ajá. Mm,
No, yo creo que no, ¿sabes? Porque, a ver, hay muy pocos dobles sentidos en japonés, ¿no? Siendo una, bueno, claro, le presta mucha atención a estas cosas de respeto y demás, entonces los dobles sentidos casi ni existen. Pero el punto es que no se puede malinterpretar porque no es costumbre allá, ¿no? De que, no sé, que ciertas cosas sucedan en la habitación de casa, ¿no? Para decírselos así, tal cual. Entonces, si va un amigo a la habitación, no es justamente, no, simplemente porque va a pasar tiempo ahí con nosotros o va a conversar y cosas así. No es muy, es bastante, es como, ¿cómo decirlo? Es como que justamente no forma parte de la costumbre, ¿no? Dentro de la sociedad. No sé si me dejé entender. Por ende, Sí. no se malinterpreta. Ok, gracias. Ujú. De nada. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna palabra que no quedó clara? Les recuerdo que tienen las respuestas en el chat. Yo tengo una pregunta, Sensei. Si en la Ujú. última respuesta hubiéramos puesto algo como una prohibición, la respuesta Mm, sería ite wa ikemasen. exacto. Quedaría con IE y te guay, que más en, ¿no? Claro, claro que no. O no debes ir o no debes ir, ¿no? Quedaría así. O no puedes ir. Arigato. Ujú. Solo recuerden que la prohibición con el guay que más en es un poco fuerte, ¿no? Es bastante, es un poco fuerte en relación, ¿no? A lo general. ¿Y ves acá? Hi. Mm. Bien, entonces, espero que estas dos estructuras hayan quedado claras, ¿no? Sobre todo el uso del contexto y también la parte de, sobre todo, de la conjugación, ¿no? De la forma en T, ¿no? Que es algo que hemos estado intentando ver, bien, Messi. Ahora me gustaría pasar a ver otro tema, si es que no hay ninguna otra duda. Mm, tomate. Bien, entonces, en el nuevo menú que vamos a ir viendo en estos días, vamos a ir viendo esto que tenemos aquí en pantalla. Nada, vamos a continuar con la forma en T de por sí, pero para ahora ver otra funcionalidad, ¿no? Tenemos otra funcionalidad que añadir a nuestra grande lista de usos de la forma en T. Tenemos otra explicación respecto a cara y una práctica al final de la unidad, pero vamos a ir viendo bien de qué trata. Con el primer tema me gustaría ahondarlo desde ahora, ¿no? En los minutos que quedan. La forma en T, ¿no? Finalmente llegamos a esta parte que me parece muy importante también. La forma en T la vamos a utilizar para describir también dos actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar la forma en T si deseamos combinar dos o más verbos. Como por ejemplo, ¿no? Al describir una secuencia de eventos o acciones, ¿no? En otras palabras, la forma en T va a funcionar como la conjunción I del español que utilizamos con los verbos, ¿no? Cuando decimos me desperté y tomé desayuno, ¿no? Esa conjunción, ¿no? En español la utilizamos también en ese contexto para unir dos acciones. En japonés no existe una conjunción en sí para acciones, para verbos. Por ende, nos vamos a apoyar de otras conjugaciones, en este caso de la forma en T, para unir dos acciones, dos eventos. ¿Ok? Entonces, aquí la forma en T puede ser utilizada para el presente, para el futuro, y será la conjugación del verbo al final de la frase, la cual va a ayudarme a determinar cuándo sucedieron estos eventos. ¿No? Porque claramente la forma en T no tiene tiempo, de por sí es solo una conjugación. Así que nos apoyamos al último verbo, a la segunda acción, que ese sí va a tener la carga de tener allí el tiempo, ¿no? De tener la conjugación que nos indica el tiempo correcto de cuándo sucedió toda la secuencia de eventos. Entonces vamos a leer algunas frases para que este concepto quede un poco más vivo, no más claro. ¿Quién me ayuda con la lectura de la primera?
¿Tienen miedo por el katakana? Hi. Sí. A ver, les ayudo yo entonces con esto. No to karite copy shimasu. No to karite copy shimasu. Claramente en esta frase estamos describiendo dos acciones. ¿No? La primera, ¿cuál acción es? ¿Cuál es la primera acción? El Tomar verbo prestado. ajá, tomar prestado. Tomar prestado un cuaderno de notas. Noto. Y la segunda acción, Fotocopiar, ¿no? y fotocopiarlo. ¿No? Copy suru. Copy suru es el verbo que vamos a utilizar, ¿no? Para indicar fotocopiar. Los escribo en chat. Copy suru. ¿No? Fotocopiar. Ahí. Entonces veamos cómo aquí se vuelve bien claro, queda bastante clara la parte de que acabamos de ver, ¿no? La parte de que la forma en T se utiliza para unir dos actividades. Pero claramente la primera actividad es la cual va a estar descrita aquí con la forma en T. Va a ser la primera parte, por así decirlo, ¿no? En este caso, noto o karite es la primera acción, ¿no? El pedir prestado un cuaderno, la primera acción entonces en la frase, para que pueda estar todo en el mismo enunciado, lo ponemos en la forma en T, seguido de una coma, y luego la segunda acción está en su forma en más normalmente. Entonces vamos a decir, noto karite kopi shimasu. Y gracias a ese shimas, ¿no? Esa forma en más, nos damos cuenta de que se trata de un futuro, ¿ok? O de un presente, también dependiendo, claramente. Vamos a intentar leer la segunda, por favor. ¿Quién me ayuda? Yo. どうぞ。今日は6時に起きて勉強しました。そうですね。今日は6時に起きて勉強しました。Hoy me desperté a las 6 y estudié. Veamos cómo la acción ya está estructurada al pasado, ¿no? Porque tenemos la conjugación en mashita del verbo benkyo suru, ¿no? De la segunda acción. Entonces, aquí veamos cómo queda otra vez clara esta parte de la sucesión de acciones, ¿no? Y el uso de la forma en T en la primera acción, ¿no? Para indicarnos, para poder ser, digamos, justamente utilizada, ¿no? Y que no haya ningún problema a cuestión de sintaxis, perdón. Entonces tenemos aquí, ¿no? Kyo wa rokuji ni okite, forma en T del verbo kiru, benkyou shimashita, estudié. Vamos a ver la tercera, por favor. ¿Quién la lee? Yo, profesor. はい、どうぞ。食で日で昼ご飯を食べましょう。Aquí atención es itte. Itte. Shokudo ni itte. ¿No? Fui primero a la cafetería, ¿no? Shokudo es cafetería en japonés. Itte, la forma en T del verbo iku, que significa ir. Y luego tenemos hiru gohan o tabemashou. La forma en masho, ¿recuerdan para qué lo utilizábamos? ¿Recuerdan cuando la aprendimos? Habíamos visto un uso bastante específico de esta forma en masho. ¿Comamos? Claro, sería como un imperativo, ¿no? En este caso, Ujú. en el estilo español. Entonces, la acción es, ¿no? Vayamos a la cafetería, o vamos a la cafetería, ¿no? Y comamos, exactamente, ¿no? Comamos, almorcemos. Hablamos.
¿no? De hecho, es lo que la ilustré aquí, ¿no? Shokudo y luego personas comiendo. Entonces, shokudo ni te hiru gohan o tabemashou. ¿Y desu ka? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Adelante. la partícula to podría utilizarse aquí o solo se usa más para personas y La sustantivos. partícula to no puede unir verbos, ¿no? Entonces, digamos de que su uso en acciones está bastante, un poco así, ¿no? Un poco prohibido, por así decirlo. No, porque no puede unir verbos, une nomás sustantivos, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener que unir verbos, me refiero a acciones de por sí, no, si hay tenemos sí o sí que ayudarnos con esta forma en T. Si no, de lo contrario, caemos en escribirlo de forma incorrecta. ¿Se me dejó entender? Arigato. Ujú. ¿Alguna otra duda? Si yo quiero decir, a ver, hagamos solo un ejemplo. Mañana vamos a retomarlo claramente para practicar. Si quiero decir, por ejemplo, voy al parque y me encuentro con un amigo. A ver, ¿cómo quedaría? Voy al parque y me encuentro con un amigo. Primero es la primera acción, ¿no? La primera acción es, ¿cuál entre las dos? Iku. Iku. Ujú. Koen, ¿no? Ir al parque. Koen. ¿Cómo marcamos a Koen? Koen ni Koen ni ite ite, y ahí tenemos la primera parte. Luego, tomodachi mm, tomodachi. Aquí hay que utilizar uno de los verbos específicos que les comenté hace unas veces, bueno, hace unas semanas en realidad. Es este verbo au, ¿no? Hay Pero más. tiene la particularidad, exacto, hay más, pero tiene la particularidad de requerir una partícula específica. ¿Cuál es? La misma partícula que utilizamos con Cohen, ni ni. No, entonces la frase va a quedar Koen ni ite tomodachi ni aimasu. ¿Ok? Voy al parque y me encuentro con un amigo. O iré al parque y me encontraré con un amigo. ¿Y deska? Hi. No, recuerden que es la primera acción la que va a tener esta forma en T. No, la segunda, en cambio, va a tener la responsabilidad de darnos a entender el tiempo verbal. No es por eso que está en su forma en masho o en mashta, dependiendo. ¿Ok? Ahora, mañana vamos a practicar con esta regla que acabamos de aprender. Así que los espero para mañana. Por favor, conéctense para poder realizar unos ejercicios juntos. Y nos estamos viendo el día de mañana. No se olviden que es semana de reinscripción, así que por favor tenganlo en cuenta ante cualquier eventualidad, me avisan. Bien, cuídense. Que tengan un buen día, chicos. Gracias por conectarse. Matashita. 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 Arigato. Matashita.